¿Cuáles son algunos misterios resueltos? En 1981, un submarino soviético encalló en aguas suecas. Aunque los soviéticos afirmaron que el submarino estaba en peligro, y que no había entrado a propósito en aguas suecas, todo el mundo en Suecia lo vio como una prueba de que sus aguas estaban siendo invadidas por submarinos espías. Además, hicieron algunas averiguaciones por su cuenta y determinaron que el submarino emitía radiación, lo que significaba que tenía armas nucleares a bordo. Así que aceptaron la afirmación claramente falsa de los soviéticos sobre un accidente, y ayudaron a sacar el submarino de ahí, pero el pánico estaba en el aire, así que los suecos hicieron exactamente lo que se esperaba, y se prepararon para más submarinos soviéticos. Es decir, cuando ves un submarino soviético, seguro que hay más, ¿no? Así que Suecia desarrolló una tecnología acústica avanzada para detectar submarinos, y creó un plan para sellar sus aguas cuando escucharan un submarino. Y no lo saben, un año después, encontraron un submarino soviético. Bueno, no lo encontraron, pero lo escucharon absolutamente. Y cortaron la bahía y pensaron que tenían que cazar el submarino. Pero después de un mes, no pudieron encontrarlo. Se dieron por vencidos y reabrieron la bahía, asumieron que el submarino había encontrado una salida. Pero la próxima vez lo atraparían. Y luego volvió a ocurrir, pero no pudieron encontrarlo de nuevo. Y luego una y otra vez sin un patrón claro durante una década. ¿Qué diablos? Afortunadamente, el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se derrumbó. Así que, no más submarinos, ¿verdad? No, porque los submarinos rusos seguían llegando. Espera, ¿qué? Bien, ahora nada tiene sentido. En este punto, los militares suecos trajeron expertos externos para averiguar lo que estaba sucediendo. Esto incluyó a oceanógrafos que eran expertos en las aguas circundantes. Los militares reprodujeron las pruebas de audio de los submarinos soviéticos, solo para que les dijeran que no eran submarinos en absoluto, sino peces, y que el sonido de las salices era agua que salía de sus vejigas natatorias. Y esa es la historia de cómo los militares suecos invirtieron 10 años, y decenas de millones de dólares en perseguir los pedos de los peces. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte. Las rocas se movían mágicamente hasta 1500 pies en el desierto. Resulta que hace frío, se congela el suelo durante la noche, y las rocas eran empujadas por las capas de hielo que se derretían con el viento. El blow-up. En 1997 se detectó un ruido realmente extraño, y fuerte bajo el agua y todo el mundo estaba como, ¿qué cagajo fue eso? En 2012 se determinó que era un iceberg que se rompía y rozaba el fondo marino. El caso de Adrian Selly, guionista de La Camarera. El marido llegó a casa y la encontró colgada en la ducha. Fue declarada suicidio. Él insiste en que ella era feliz, y nunca se suicidaría, promoviendo otra vista de la escena del crimen donde encontraron una huella de zapato que coincidía con la de un trabajador de la construcción en el edificio. El trabajador de la construcción fue a robarle y pensó que la había matado, así que escenificó un suicidio cuando el ahorcamiento terminó siendo lo que realmente la mató. En los años 70, varios ciudadanos japoneses desaparecieron de las zonas costeras de Japón. Después de muchos años se descubrió que Corea del Norte los había secuestrado. Por si a alguien le interesa, también busquen aquella vez que Kim Jong-il secuestró a un director surcoreano y a su esposa actriz, así como al equipo de SFX detrás de Godzilla para poder hacer su propia película de monstruos. Tengo uno que la mayoría de la gente parece no saber. La gran duquesa Anastasia fue de hecho asesinada con el resto de su familia en 1918. Ella nunca escapó y las varias mujeres a lo largo del siglo XX que afirmaban ser ella, mintieron. El lugar de la ejecución del zar y su familia estuvo completamente intacto hasta 1991. En las excavaciones solo se encontraron 9 de los 11 restos previstos. No fue hasta 2007 cuando se encontraron otros 2 conjuntos de restos a poca distancia del lugar de la tumba anterior. Las pruebas de ADN determinaron que uno de los conjuntos de restos pertenecía al zarevich Alexei, y el otro a una de sus hermanas. Con este hallazgo, se demostró de forma concluyente que toda la familia imperial fue, de hecho, ejecutada y enterrada en 1918. Es una pena que no se encontraran antes, pero fueron trasladados de su lugar de enterramiento inicial. Los cuerpos habían sido mutilados, cubiertos de ácido, quemados y arrojados a una fosa, pero el lugar se filtró, así que volvieron a subir los cuerpos y se dirigieron a un nuevo sitio. Sin embargo, hubo una avería durante el viaje, y los cuerpos fueron rápidamente enterrados de nuevo junto a la carretera, básicamente en medio de la nada y cubiertos de escombros. Era un lugar tan anodino que no es de extrañar que no se encontraran durante tanto tiempo. En el podcast Your Runabout dijeron que en realidad fueron encontrados antes de 1991 por algunos detectives aficionados en Rusia, pero como temían lo que los soviéticos pudieran hacer con la noticia,
Los volvieron a enterrar casualmente y no lo mencionaron a nadie hasta que cayó la Unión Soviética. Entonces dijeron: oh, mira, acabamos de encontrar estos tipos. En 1991, el año exacto en que cayó la Unión Soviética, no es una coincidencia en absoluto, chicos. No mucha gente lo sabe, pero los restos de Anastasia fueron deconfirmados porque el príncipe Felipe proporcionó el ADN. Él era un sobrino nieto de la zarina Alexandra. Aunque no nos da quién es el asesino del Zodíaco, recientemente se resolvió su más infame cifrado 340 después de 51 años. Según Oranchak y su equipo, el mensaje dice: espero que se diviertan tratando de atraparme ya que no era yo el del programa de televisión, lo cual les da una idea sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, por lo que tienen miedo de la muerte. No tengo miedo porque sé que mi nueva vida será una vida fácil en el paraíso de la muerte. Los cráteres siberianos. Al derretirse el permafrost, el gas metano se libera y a veces se enciende. ¿Dónde está el Titanic? La mayoría de la gente no se da cuenta de que la mitad de los habitantes del mundo crecieron cuando la ubicación del barco era todavía un completo misterio. Ahora, es una noticia vieja. ¿Dónde está el MH370? El Erebus y el Terror fueron encontrados hace unos años. Los dos barcos formaban parte de una expedición ártica y desaparecieron hace 150 años. Hace unos años, el Museo de Historia de Ottawa dedicó una sección completa a este tema, con algunos restos del barco. Fue muy interesante. Una cosa que me llamó la atención fue que durante años, la población indígena local hablaba de aquellos locos blancos que intentaban, y fracasaban, navegar por el paso del noroeste, y acababan recurriendo al canibalismo para intentar sobrevivir. Sus historias fueron ignoradas durante décadas, pero ¿qué se sabe? Las historias orales terminaron siendo una parte importante de la búsqueda de los restos del naufragio, y encontraron marcas de cortes y evidencia de canibalismo en algunos de los cuerpos encontrados en la isla Rey Guillermo. El hombre del espacio de Solway. En 1964, Lynn Templeton, un bombero de la ciudad inglesa de Carlisle, estaba pasando una tarde fuera con su familia cuando fotografió a su hija pequeña sin pensarlo mucho. Pero al llegar a casa y revelar el carrete, se dio cuenta de lo que ahora se conoce como el hombre del espacio de Solway. La foto muestra lo que muchos dicen que es una persona con algún tipo de traje espacial. Kodak incluso analizó la foto y sus expertos afirmaron que era auténtica, lo que apoya la teoría del hombre del espacio. El hombre del espacio era su mujer de espaldas a la cámara, solo pudo ver el 70% del encuadre, y no se dio cuenta de que su mujer estaba en el fondo de la foto. ¿Y cuánto tiempo tardó para que su esposa se diera cuenta de que estaba detrás? Si no recuerdo mal, la esposa negó que estuviera en ninguna de las fotos de los artículos de prensa, pero alguien la recreó con ropa similar a la que llevaba en las otras fotos y se resolvió. Resulta que ni ella ni su marido se habían dado cuenta de que salía en el fondo de la foto, y habían esperado un tiempo para revelar las fotos. El Dorado o la ciudad perdida del oro resultó ser un error de traducción. Era solo el nombre de un tipo que se tradujo mal al nombre de una ciudad. Suena exactamente como lo que diría alguien que está en el camino. ¿Estaba el hecho de oro? Escucharon historias de un ritual muisca donde el líder se cubría de polvo de oro, y luego saltaba a un lago para sacrificar el oro a los dioses. Los españoles lo llamaron hombre de oro, el Dorado. Finalmente creyeron que el nombre se refería a una ciudad, no a una persona. 1947, un avión de British South American Airways llamado Stardust desapareció. Su último mensaje fue simplemente "Stand deck, hay muchas turbulencias, estamos bajando ahora". Tras una exhaustiva búsqueda, no se encontró ningún rastro del avión. Durante años circularon teorías conspirativas y habladurías sobre abducciones alienígenas por parte de chiflados. Hasta que en 1998 unos alpinistas encontraron en una montaña remota un motor, trozos de metal y ropa en el fondo de un glaciar en la ladera del monte Tupungato. Resulta que la aeronave quedó atrapada volando en dirección contraria a la corriente de noche, y utilizaba un sistema de cronometraje de cuándo arrancar su descenso. El hecho de estar en la corriente redujo su velocidad en relación con la Tierra, y se estrelló directamente contra la ladera de una montaña, tras lo cual una avalancha cubrió los restos. Los restos tardaron décadas en bajar por la ladera del monte con los glaciares. El glaciar conservó también los restos que 50 años después el equipo de recuperación encontró restos identificables, objetos personales y pudo leer los números de serie de los motores. Resulta sorprendente que uno de los neumáticos del tren de aterrizaje siguiera inflado, y que los equipos siguieran visitando el lugar periódicamente, ya que siguen saliendo del hielo más restos del avión, de la carga y de los pasajeros. Mary Toft. La mujer comienza a dar a luz a copiosas cantidades de partes de conejo.
La mujer es llevada a Londres y estudiada bajo una intensa supervisión. Resulta que estuvo metiéndose los trozos días antes por la publicidad. El asesino de Golden State violador del área este, Joseph James DeAngelo, un ex oficial de policía, que fue despedido por robo y mecánico. Violador en serie americano, asesino, ladrón. Cometió al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y más de 100 robos entre 1973 y 1986. Estaba escuchando el podcast llamado Case File True Crime y aún no habían atrapado al sospechoso. Pero hace un año, más o menos, finalmente lo atraparon después de recoger pruebas de ADN cuando puso un pañuelo en la papelera de fuera. Fue una coincidencia confirmada. Fue policía por poco tiempo antes de ser despedido. Se le encontró robando en una tienda de suministros, cosas como un martillo, repelente para perros, en ese momento, y no robando una casa. Dejó semen como evidencia. Como no lo metieron en la base de datos ni lo pillaron antes, no había coincidencia de ADN en el sistema. La forma en que llegaron a él como sospechoso antes de reunir pruebas sólidas del tejido, fue una coincidencia familiar cargada en Gemma, por lo que era un primo 3/4 de él. Los oficiales a cargo del caso revisaron 1000 perfiles de ADN de su árbol para finalmente reducirlo a él. A continuación, se lanzaron a recoger el tejido para obtener el 100% de claridad antes de la detención. En el momento de la detención vivía con su hija y su nieta de 15 años, y se comportaba de forma perfectamente saludable y muy en forma para su edad. Cuando se presentó ante el tribunal estaba en una silla de ruedas y fingía estar senil. Menuda actuación. Antes de entrar a robar y violar, acechaba y llamaba a la línea telefónica varias veces. Luego llamaba a las víctimas después de la violación, y respiraba fuertemente en el teléfono o susurraba. Hay un audio de una de estas llamadas. Es bastante inquietante. También volvió a violar a una víctima. Hay una serie de HBO Me iré en la oscuridad sobre Joseph. Él era una verdadera pieza de trabajo. Antes de violar a la esposa, ataría al marido y pondría algunos platos en su espalda, y le diría que si oía los platos chocar entonces mataría a su esposa. Así que, básicamente, el marido tiene que permanecer inmóvil mientras oye a su mujer ser violada por ese pedazo de mierda. Edit. Otra cosa que pasó fue, hubo una reunión de la ciudad sobre los ataques donde todo el mundo trató de darle sentido. Un tipo declaró que los maridos eran unos cobardes, y que si el violador entraba en su casa le daría una paliza. La casa de ese tipo fue el siguiente objetivo, y el tipo sufrió el mismo destino. Es asqueroso. También violó a algunas mujeres mientras sus hijos estaban acostados en la cama junto a ellas. Creo que ató a uno de los niños pequeños, y lo colocó en el suelo antes de proceder a violar a la madre. Y como ella protegía a su bebé / niño, tenía que hacer lo que le decía. ¡Qué pedazo de mierda! Eso ni siquiera lo cubre. Simplemente pura maldad. ¿Conoces algún otro misterio ya resuelto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.